Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Gracias por conectarse, por su puntualidad. El día de hoy vamos a iniciar con el curso de contratos laborales. En esta oportunidad voy a presentarles el desarrollo de los contratos laborales a plazo indeterminado, sujeto a modalidad, tiempo parcial. Explicaremos también el tema de los trabajadores, de la contratación de trabajadores extranjeros de forma muy general, el teletrabajo, la diferencia con el trabajo remoto. Muy bien, espero que se encuentren bien. Gracias por conectarse nuevamente. Hola, Claudia, Jocelyn, Marjorie, Mayra, Yomar, Lisette, ¿cómo están? Buenas noches. Por el chat también pueden responderme o activar sus micrófonos como ustedes puedan considerar más apropiado. Me voy a presentar para las personas que no me conocen. Mi nombre es Mariela Ceballos. Yo soy abogada laboralista, egresada de la maestría de Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres. Cuento con una especialización en lo que es seguridad y salud en el trabajo por la Universidad de San. Cuento con cursos de especialización en tributación laboral, derecho laboral empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente soy consultora laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y soy docente en instituciones privadas, ¿no? En ISIL, por ejemplo, aquí en Lima, y con CIMA ya venimos trabajando hace un par de años justamente realizando este tipo de cursos en materia laboral. Mi experiencia radica básicamente en la parte de prevención, en la parte de identificar posibles contingencias y planificación para poder mitigar este tipo de contingencias. Lo bueno de la virtualidad hace de que podamos llegar a más personas a nivel nacional y no solamente centrarse en alguna ciudad en específico. Lo más enriquecedor es que ya la mayoría de profesionales nos estamos alineando, ¿no? Actualizando con las últimas normativas laborales. Muy bien, entonces espero que todos se encuentren bien. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marjorie, Claudia, Mayra? Gracias por el saludo. Ok, entonces, bueno, eso es acerca de mí, ¿no? Es lo que actualmente yo me dedico, es mi experiencia profesional y en cuanto a al respaldo de los conocimientos de respecto en materia laboral. Muy bien, vamos a conversar hoy día sobre, como bien les había explicado, los tipos de contrato a plazo indeterminado, sujetos a modalidad, a tiempo parcial, teletrabajo, las formas de naturalización y el protocolo de la fiscalización de SUNAFIL. ¿Por qué es importante llevar de la mano este módulo con el tema de inspecciones de trabajo? Es importante porque ustedes conocen la SUNAFIL o no conocen la SUNAFIL. ¿Han escuchado de SUNAFIL? ¿Han participado de algún requerimiento de la Autoridad Inspectiva de Trabajo en algún momento? ¿O no, o nunca han visto un tema de requerimiento ante SUNAFIL? ¿En algún momento han participado de algún requerimiento de SUNAFIL o no? Cuéntenme por el chat. Siéntase totalmente en la libertad o confianza de poder compartir sus experiencias, por favor, sus comentarios. Aquí estamos todos para aprender. No estamos aquí para poder, si nos equivocamos, cometemos errores en nuestros comentarios, no hay ningún problema. Aquí, como vuelvo a repetir, estamos todos para poder aprender. Muy bien, ¿nunca han visto entonces un requerimiento de SUNAFIL? ¿Ninguno? No, ok, pero sí he escuchado de SUNAFIL, no, buenas noches, no, ok. A ver, ¿me pueden contar un poquito acerca de ustedes para saber un poquito de su experiencia, a qué se dedican, en qué área trabajan? Pueden indicarme brevemente si trabajan en el área de personal, selección, reclutamiento, estoy de practicante, estoy de asistente, nunca he practicado, nunca he tenido una experiencia laboral, la he tenido, estoy desempleado, estoy buscando trabajo. Quiero conocerlos un poquito más porque es importante para yo saber el nivel en que estamos, en qué situación nos encontramos y de acuerdo a ello, ¿no? Explicarles todo el módulo, porque tal vez me voy a ir a lo muy técnico pensando que ya tienen una base y tal vez todavía no la tenemos. Entonces hay que construir esa base. Muy bien. Entonces, no, estudio en psicología, octavo ciclo. Ok, Jocelyn, pero tú estás trabajando, estás practicando,
eh, trabajas para una empresa, practicas para una empresa, cierto conocimiento. Cuéntanos, cuéntanos. Trabajo como asistente contable en un instituto. Ok, Lisette, ¿cuánto tiempo ya vienes como asistente? Sigan contándome, estoy ahí leyéndolo, 6 años. Ok, entonces ya tienes cierta base, Lisette. ¿Has visto contratos también? Buenas noches. Hola, Mayra, cuéntanos. Yo trabajo en una empresa del área de elaboración de contratos, pagos a los trabajadores, No pero se te escuchó. ¿Tú ves el tema de contratación sí, sí, elaboración de contratos, tema de contratación, laboral? pago, sí, Ok, más de eso. Pero aún no he visto el tema de Sunafil, o sea, el requerimiento y todo eso. Pero ya, sí me han perfecto. dicho que llevo a la mano con un contador y que tenga cuidado con eso, ¿no? De Sunafil. Ajá. Ujú, 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 ujú. Sí, exacto. Muy bien, gracias, Mayra, por compartir acerca de de las funciones que realizas actualmente. Trabajo en elaboración de planillas y declaraciones. Ok, tenemos una persona que conoce la planilla. Jocelyn también trabaja pero es asistente del área contable, atención al cliente. Ya. Muy bien, miren, el módulo que tenemos para el día de hoy, que es el tema de contratos, es importante conocer respecto a la adecuada contratación sin generar ningún tipo de contingencia, conocer por qué los contratos laborales en algunos casos tienen que estar debidamente justificados, eh, de qué manera yo contrato a plazo indeterminado, de qué manera decido contratar de forma temporal. Veamos también el tema de los contratos a tiempo parcial. También importante es conocer o delimitar justamente la jornada, ¿no? Para poder conocerlo. Estudiante de Derecho, en las vacaciones trabajé en una librería, me pagan recién por una. Ok, Marjorie, estás recién empezando con nuestra linda carrera de Derecho. Muy bien, espero que te guste el tema laboral porque es muy bonito. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una breve explicación acerca de la SUNAFIL, porque en lo que será el desarrollo del módulo voy a hablar mucho también de la SUNAFIL y sus intervenciones, ¿no? Así que yo quiero que ustedes todo lo tengan claro y vayamos de la mano cada concepto que vayamos desarrollando. Muy bien. Todas las empresas a nivel nacional tienen la obligación de cumplir con las normas laborales. Todas las empresas del sector privado, también las entidades públicas, tienen la obligación de cumplir con las obligaciones laborales. ¿Y cuáles son estas obligaciones laborales? ¿De dónde nosotros podemos saber cuáles son esas obligaciones? Pues eso lo vamos a poder observar a través de las normativas. Tenemos diversas normativas en las cuales generan cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores y también los derechos y obligaciones que tienen las empresas, los empleadores. Entonces, para esto, así como el Estado promulga diversas normativas, ¿no? Entran en vigencia, pues tenemos una autoridad que inspecciona, una autoridad que fiscaliza y que constantemente está revisando si ustedes como empleadores cumplen con las obligaciones para el cual las normas laborales se han promulgado, ¿no? Entonces, esta autoridad es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. SUNAFIL tiene también intendencias regionales. A ver, le explico. SUNAFIL es la institución, pero a nivel nacional, en cada región del país, tiene una intendencia regional. Es una sede, ¿bien? Una sede que va a tener competencias solo para esa región. Por ejemplo, aquí en Lima tenemos una intendencia regional de Lima Metropolitana, es decir, que solamente para los distritos de Lima Metropolitana, los inspectores de esa intendencia podrán fiscalizar. Ustedes están en Trujillo, si no me equivoco. Tenemos una intendencia regional en La Libertad, que está situada en Trujillo, por ejemplo, y que realizará fiscalizaciones solo para Trujillo. Tenemos en Chimbote, en Chiclayo, en Tumbes, en Loreto, en Puno, Cajamarca, en Arequipa, en Moquegua, en todas partes del Perú, en todas las regiones,
ya la SUNAFIL ha podido contar o cuenta ya con una intendencia regional en cada una de estas sedes, en cada una de estas regiones. ¿Y por qué es importante la SUNAFIL? La SUNAFIL empezó su actividad de fiscalización legalmente a partir del 1 de abril del año 2014. Este año se ha cumplido 8 años SUNAFIL, que tiene ya la potestad de fiscalizar a los empleadores y verificar el cumplimiento de las normas. No solamente las normas en el marco laboral, sino también en el marco de seguridad y salud en el trabajo. Justo Sima me comentaba, ¿no? Que ustedes van a llevar diversos módulos. Vamos conmigo, vamos a llevar esos módulos, vamos a conocer todos los aspectos en materia laboral eh, relacionados justamente al cumplimiento de las normativas, ¿no? Entonces la SUNAFIL, como tiene varias intendencias regionales, tiene inspectores, son especialistas en materia laboral, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el seguro social, entre otros. Y ellos, cuando van a tu empresa, porque pueden ir de forma presencial o te pueden pedir información a través de los requerimientos, así se conoce, para que ustedes también se familiaricen. En las actuaciones inspectivas que realizan los inspectores de trabajo, realizan 4 tipos de actuaciones. Pueden ser comparecencias. ¿Qué son las comparecencias? Es cuando el inspector te cita una fecha, una hora, para que tú te presentes en representación de la empresa y puedas llevar la información que te está solicitando. Regularmente estas comparecencias son de forma presencial en las oficinas públicas. No te van a citar en un Starbucks, en un restaurante, en un lugar medio privado, no. Tiene que ser en las oficinas de la SUNAFIL. Bien, entonces te citan, por ejemplo, yo soy la inspectora, vamos a imaginar que yo soy la inspectora, ustedes cada uno representa a su empresa, y yo les digo, por ejemplo, a Mayra, a la empresa de Mayra, a la empresa de Yomar, de Jocelyn, el día lunes 22 de agosto, no me acuerdo, a ver, sí, 22 de agosto, a las 10 de la mañana, Mayra va a tener una cita conmigo, que yo soy la inspectora, para que me lleve la siguiente documentación. Mayra, me vas a llevar los contratos indeterminados, sujeto a modalidad, necesito una relación de todos tus trabajadores que actualmente están en tu planilla, necesito el organigrama de la empresa, necesito las constancias de alta. Te voy a pedir un montón de información para que me lleves el lunes a las 10 de la mañana. Claro que estos plazos regularmente son pues de 5 días hábiles, 8 días hábiles, aprox. Así que Mayra, tú tienes que responder dentro de ese plazo más o menos a la fecha que te he indicado para que puedas llevar la información que te he pedido, ¿no? Tampoco no te voy a pedir un día para otro, tengo que darte también un tiempo prudente, pero tiempo que se supone que deberías contar, porque esa documentación que te estoy solicitando, en el caso de Mayra, debería contarlo, ya debería tenerlo. Es solamente para poder recaudar la información, te estoy dando un tiempito prudente. Por ejemplo, a Jocelyn le voy a citar a las 2 de la tarde. Jocelyn, vas a ir a la SUNAFIL. ¿En dónde te encuentras, Jocelyn? ¿En qué región estás actualmente? ¿De qué región eres? ¿De qué regiones son? ¿Me pueden poner, por favor, por el chat? ¿Qué región se encuentran? ¿En qué ciudad se encuentran? Trujillo. ¿Todos son trujillanas? ¿Trujillanos, trujillanas, todos? Trujillo. Oh, qué bonito. ¿Ok? ¿Quién no es más? ¿Alguno de otra región? Todos son de Trujillo. ¿Dónde está Guadalupe? Jocelyn, ¿dónde estás? Claudia dice de Lima. Claudia, ¿por qué no me respondes, Claudia? De Lima, Trujillo, La Libertad, ok. Por ahí tenemos a alguien de Lima y la mayoría de Trujillo. Yomar, ¿de dónde eres, Yomar? Estás muy calladito. Eduardo, ¿de dónde eres? Ahí está de Lima, Eduardo. Dice de Trujillo. Ok, tenemos entre Trujillo y Lima. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes, ¿no? Por ejemplo, Jocelyn, que es de Trujillo, la Intendencia Regional de Trujillo será la que se va a poner en contacto con tu empresa, que esté de Trujillo, y te va a pedir que alguien vaya en representación de la empresa, por ejemplo, tú, llevando la información, y tu cita es el día lunes a las 2 de la tarde. Entonces, nos vamos a reunir en las oficinas públicas de la Intendencia Regional de Trujillo y nos vamos a entrevistar. ¿No? Entonces, esos son comparecencias de requerimiento. Comparecencias de requerimiento porque vas a un lugar y llevas la información que te han requerido.
Esta es una de las primeras actuaciones que tienen los inspectores. Otra actuación son las visitas. Por ejemplo, no avisan los inspectores por si acaso, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de Eduardo, yo me voy a su empresa el día lunes o el día martes, me presento a su empresa de forma directa. Yo a Eduardo o a la empresa de Eduardo en ningún momento le informé que yo iba a visitar, que yo los iba a visitar. Yo me aparezco de forma sorpresiva. Bien, los inspectores no avisan cuando van a hacer visitas. Entonces van a la empresa de Eduardo y le dicen, Eduardo, ¿cómo estás? Soy la inspectora Mariela Ceballos. Por favor, déjame ingresar. Vengo por cierta información. Me tienen que dejar ingresar. Y vamos a ir validando. Estas son las visitas. Las visitas lo que buscan es que los inspectores de forma ocular puedan revisar algún tipo de infracciones o incumplimientos que se puedan generar. Tercera actuación inspectiva son, por ejemplo, los requerimientos de información, y esto lo hacen a través de las casillas electrónicas. Las casillas electrónicas se encuentran situadas en la página de la SUNAFIL para poder verificar, ¿no? Ustedes constantemente tienen la obligación como parte del empleador revisar, ¿no? La casilla electrónica para ver los requerimientos. ¿Qué es lo que te está pidiendo el inspector en un plazo? Y toda esa información que te solicita también lo ingresas a través de la casilla electrónica o por mesa de pagos, ¿no? Y finalmente, la SUNAFIL hace corroboración de datos. También corrobora datos a través de otras entidades públicas. Corrobora datos a través de la SUNAT, a través de migraciones, a través de la RENIEC. Dependiendo de la información que necesita, corrobora esa información. Bien, entonces son 4 tipos de actuaciones que realizan los inspectores o las inspectoras de trabajo. Ya ustedes, con lo que les acabo de hacer un resumen de la SUNAFIL, ya lo tienen un poquito, una base, ¿no? De lo que es la SUNAFIL. ¿Y qué ocurre si la SUNAFIL detecta que tú estás incumpliendo con las normas laborales? ¿Qué sucede si la SUNAFIL detecta que tú no estás cumpliendo con tus obligaciones? Pues la SUNAFIL, después que te ha pedido toda la información, va a emitir un acta de infracción. ¿Quién emite esto? El inspector comisionado. El que te ha pedido información va a hacer un análisis y va a llegar a una conclusión y dirá, bueno, esto es sancionable. Emite un acta de infracción y propone una multa. Finalmente, si tú no demuestras que lo que ha indicado el inspector o la inspectora está mal, te van a multar, ¿no? Te van a sancionar. Y las multas son bastante altas. Ya van a ver ustedes cuando estemos justamente desarrollando este tema de los contratos laborales. Ok, entonces así es un procedimiento ante SUNAFIL de forma muy resumida porque van a haber módulos. Más adelante se va a dictar el módulo de fiscalización. Ahí me voy a entrar más sobre el tema de fiscalización, pero por lo menos la base necesito que lo tengan claro porque en todos los módulos que de aquí en adelante sigan, vamos a hablar del tema, pero también de la mano centrarnos cómo SUNAFIL resuelve o actúa respecto a estos temas, los criterios que usan, súper importantes. Bien, entonces empecemos de una vez. ¿Qué es el contrato de trabajo? Primero, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Bien, es un acuerdo de voluntades. Ni el empleador está obligado a contratarte, ni el trabajador ni el postulante está obligado a suscribir un contrato con una empresa. Por eso es que ambos, tanto el empleador y el trabajador, evalúa o analiza si es viable continuar con el vínculo laboral, iniciar una relación laboral. Regularmente el contrato de trabajo ya tiene un formato establecido por parte de la empresa donde pone sus cláusulas, sus condiciones. Será el trabajador o trabajadora que revise el contrato y diga, oye, estoy de acuerdo con estas cláusulas, la remuneración, el horario, las condiciones, estoy de acuerdo, suscribo el contrato. Eso es lo que pasa en la realidad. Porque regularmente un contrato de forma muy general, las cláusulas lo señalan las partes, ¿no? Porque eso es un contrato, es un acuerdo entre las partes. Pero en el tema laboral, pues eso no sucede. Bueno, alguno de ustedes haya visto una situación, porque yo no, donde el trabajador ponga sus condiciones y diga yo quiero esto, el otro, quizás se puedan negociar sobre todo para altos puestos de trabajo, ¿no? Para gerencias, donde ahí sí hay cierto acuerdo, ¿no? Porque los puestos de gerente, como son de dirección o los puestos de naturaleza ejecutiva, regularmente sí tienden a negociar, ¿no? A negociar los sueldos, las condiciones laborales.
pero los otros trabajadores de forma ordinaria regularmente no, se presta solamente al formato establecido por parte de la empresa, acepta o no acepta las condiciones y ya está. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo? La prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Esos son los tres elementos esenciales en los cuales estaríamos frente a una relación laboral. Y el empleador es una persona jurídica o puede ser también una persona natural con negocio, o cualquiera de nosotros también nos convertimos en empleadores. ¿Por qué yo digo que cualquiera de nosotros nos convertimos en empleadores? Porque en realidad, si ustedes tienen una persona que los apoya en casa, ya se convierten en empleadores. Si ustedes, por ejemplo, viven en un edificio multifamiliar, en condominios, vamos a necesitar a alguien que sea un portero, una persona de vigilancia, un jardinero, ¿no? También te convierte en empleador, porque tienes que pagarle también sus derechos laborales. Así que no necesariamente tengo que ser una empresa para convertirme en empleador. Cualquiera de nosotros podríamos ser empleadores. Y también tenemos trabajadores, que son aquellas que son personas naturales. No podemos decir que un trabajador sea una empresa, porque si es una empresa de tercerización o una empresa de intermediación, entonces estamos hablando no de una relación laboral, sino de una relación civil. Muy bien, entonces, recuerden, para decir que estamos frente a una relación laboral, frente a un posible vínculo laboral, es que existe justamente estos tres elementos esenciales. Bien, prestación personal de servicio, subordinación y remuneración. Tengo algunas preguntas para ustedes. A ver, por favor, yo necesito que también ustedes participen para que sea totalmente dinámico. 5 preguntas. Me gustaría que puedan tomar las que más les guste o las que más tengan mayor conocimiento o lo que sepan. Puedan responder a través del chat. Bien. A ver, por favor, pueden ir respondiendo. Escojan la pregunta que les parezca más fácil. Pueden ir respondiendo. A ver, entonces, ¿cuál es el plazo que tiene el empleador para otorgarte el contrato de trabajo? Muy bien, Rafael, 3 días. El empleador tiene la obligación de entregarte una copia de tu contrato de trabajo en un plazo de 3 días. ¿Se puede celebrar en forma sucesiva con el mismo trabajador diversos contratos laborales? Sí es posible, ¿verdad? Muy bien, sí es posible celebrar en forma sucesiva con el mismo trabajador diversos contratos laborales. Esto se encuentra justamente estipulado, ¿no?, en el decreto legislativo 728, que hace referencia a que podemos suscribir contratos, por ejemplo, de suplencia, de incremento de actividad, etcétera, con el mismo trabajador, pero eso sí, deja claro la norma que tendríamos no excedernos más de 5 años en el conjunto de todos los contratos que se hayan podido suscribir. Se presentan los contratos de trabajo sujetos a modalidad indeterminado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Se presentan o ya no se presentan? Ya no se presentan, ¿verdad? Ya no se presentan desde el año 2016 a través del decreto legislativo 1246. Ya no es necesario la presentación de los contratos laborales. Sobre todo los contratos a plazo indeterminado y contrato a plazo fijo. Antiguamente sí se presentaban, hoy ya no se presentan, ya no es obligatorio la presentación de los contratos laborales. ¿Bien? Se presentan los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Ah, no, ya hemos respondido, ¿no? Contrato a plazo indeterminado. ¿Qué contratos laborales se siguen presentando? Se siguen presentando los contratos de extranjeros. Muy bien, Rafael. También los contratos a tiempo parcial, por ejemplo, se siguen presentando, ¿no? Son los contratos que actualmente se siguen presentando ante el ministerio. Los contratos de futbolistas, artistas, de empresas que se dedican al contrato de tipo de tradicional, no tradicional, perdón, ¿no? Servicios no tradicionales. Pueden enviar los documentos laborales a través de soportes digitales. Marjorie y Jocelyn responden que sí. Efectivamente, a través del decreto legislativo 1310, en el artículo número 3 van a poder encontrar que es posible que los documentos laborales también puedan ser enviados a través de los soportes digitales, correos electrónicos, plataformas
que se dediquen al envío de documentos, perdón, de los documentos laborales, ¿no? Como tal. Ok, así que estas son las preguntas que ustedes tienen que tenerlo también muy claro. Y como habíamos mencionado, tenemos algunos elementos esenciales, ¿no? Por ejemplo, la prestación personal del servicio, la remuneración, la subordinación, y quiénes son los que suscriben o tienen el acuerdo del contrato de trabajo. Tenemos a los empleadores y tenemos también a los trabajadores. Vamos a explicar cada uno de estos elementos esenciales. Tenemos, por ejemplo, la prestación personal del servicio. La norma nos dice que los trabajadores que prestan un servicio frente al empleador tiene que ser de forma personal y de forma directa. Eso quiere decir que no puede ser reemplazado por otra persona. Si a mí me contratan como Mariela Ceballos, yo no puedo estar enviando a mi hijo o a mi esposo para que realice mi trabajo, porque a mí me ha contratado. Yo tengo que otorgar el servicio de forma personalísima. Jocelyn pregunta, ¿un contrato parcial si es verbal e indeterminado también se tiene que presentar? No, lo que pasa, Jocelyn, que los contratos a tiempo parcial tienen que estar por escrito. Ninguno puede ser verbal y se tienen que presentar ante el ministerio. Ya lo vamos a explicar. Muy bien, entonces la prestación personal de servicio tiene que ser personal y de forma directa, solo por el trabajador como persona natural. Muy bien, claro que la normativa también deja o genera una precisión que no invalida que esta condición que el trabajador puede ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. La remuneración, esto es fundamental, sobre todo si van a continuar con otros módulos, cuando hablemos de los beneficios sociales, ustedes tienen que tener muy claro el tema de las remuneraciones. Porque la remuneración, de acuerdo a la norma, nos indica, esto lo van a ver en el artículo 6, que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie. Cualquiera sea la denominación, siempre que sea de su libre disposición. Entonces, el trabajador o el empleador tiene que reconocer que los conceptos remunerativos o todo lo que el trabajador percibe en condición de la prestación de su servicio es de naturaleza remunerativa y por lo tanto van a ser calculables para los beneficios sociales. No importa el concepto. ¿Qué significa esto? Que tú puedes tener un concepto en tu boleta como básico, pero adicionalmente tienes otro concepto por bono de productividad, por ejemplo, ¿no? Y todos los meses lo recibes. Es habitual ese concepto. Entonces es de naturaleza remunerativa y forma parte de tu remuneración. Muy bien. Hablemos de la subordinación. La subordinación significa, y esto justamente se diferencia de los locadores de servicio, que es que el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, el cual va a tener facultades para poder normar, reglamentar, directamente generar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento. Muy bien, cuando hablamos de la subordinación, este es un elemento esencial y que justamente, como bien lo había comentado, se diferencia con los locadores de servicio, porque la subordinación básicamente es que el trabajador tiene la obligación de cumplir un horario de trabajo, realizar las funciones por el cual ha sido contratado, ¿no? Dentro justamente de los límites de razonabilidad como tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Que el trabajador se encuentra, pues, condicionado de acuerdo al contrato de trabajo y adicionalmente también el empleador tiene totalmente el derecho, la facultad de poder generar medidas disciplinarias. ¿Cuántas medidas disciplinarias ustedes conocen? ¿Cuáles son las medidas disciplinarias? Ok, Claudia pregunta, ¿qué pasaría si no se entrega la copia del contrato en 3 días? ¿Cuánto es la multa? En caso del trabajador denuncia ante SONAGIL. La infracción es muy grave, Claudia. Es muy grave. Y depende de tu régimen laboral y cuántos trabajadores están afectados para que te pueda decir cuánto sería la multa, ¿no? Muy bien, Marjorie dice, una de las medidas disciplinarias son el despido, la amonestación y nos falta uno más. ¿Quién completa? Son 3. Sí, gracias.
Y tenemos lo que es la suspensión sin goce de haber. Muy bien. La suspensión sin goce de haber. Muy bien. Entonces, esto básicamente son los elementos esenciales. Perdón, claro, los elementos esenciales, ¿no? Y las medidas disciplinarias. Bueno, lo que respecta al tema de los locadores de servicio, tenemos que diferenciar con los contratos de trabajo, porque pueden ser muy similares y ahí genera a veces mucha confusión o dudas, ¿no? Al respecto. La mayoría puede considerarlo como que son trabajadores. En realidad hay una diferencia. La diferencia va en el tema de la subordinación, porque los locadores te prestan un servicio, reciben una remuneración, pero son totalmente independientes, no están bajo la subordinación, bien, y ellos son totalmente autónomos, bien, autónomos en lo que son en lo que es el desarrollo de la prestación del servicio. Adicionalmente, también los locadores de servicio se regulan por el Código Civil, bien, se regulan por el Código Civil y no es por los dispositivos legales en el ámbito laboral. Vamos a ver aquí unas diferencias. Mientras tanto, los que desean pueden dejar el número de RUC de sus empresas para poder revisar cuántos locadores tienen, bien. Pueden dejar el número de RUC en el chat para revisar y enseñarles lo que puede suceder, bien. Ahí les voy a mostrar. No va a pasar nada, pongan solamente RUC para verificar nada más, solamente para que ustedes puedan observar. Muy bien, diferencias entre los contratos de trabajo y los contratos de locación de servicio. Los contratos de trabajo se aplican de acuerdo a las normativas laborales del sector privado. Los contratos de locación de servicios se regula por el Código Civil, bien, y está regulado por el artículo 1764. Se dan cuenta que son cada uno su propio dispositivo legal. Nosotros no podemos mezclar y decir, el locador de servicio tiene derechos laborales. No, ¿por qué? Porque se regula por otra norma. Los únicos que tienen derechos laborales son los trabajadores que están en planilla, los que tienen un contrato de trabajo, ¿no? Y que están justamente, los dispositivos que le correspondería serían en el ámbito laboral. Bien. Ahora, ¿quiénes son los sujetos o las partes en el contrato de trabajo? Los empleadores, como bien les había comentado, una persona natural o una persona jurídica, y un trabajador subordinado, que necesariamente tiene que ser una persona natural. Y los contratos de locación de servicios son los comitentes o los locadores. Los comitentes son regularmente persona natural o jurídica y los locadores son las personas naturales. Prestación del servicio. Bueno, en este caso el trabajador que está en planilla va a estar bajo la subordinación. Bien, va a tener un horario, un descanso refrigerio, photocheck, capacitaciones, va a ser fiscalizado por el empleador, puede ser sancionado y amonestado. Sin embargo, un trabajador que es un locador de servicio brinda un servicio totalmente independiente, presta personalmente los servicios, pero puede convenirse que se presten con intervención de terceros. No se fija jornada laboral ni horario para la prestación de los servicios. Los servicios a prestar están plenamente convenidos, generalmente no son del giro de la empresa. El comitente da su conformidad una vez concluido el servicio contratado, ¿no? Esas son las diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios. La constancia de pago, ¿no? El trabajador subordinado, cualquiera sea el número de horas que labore, figura en la planilla. Un trabajador que está en la planilla electrónica, pues obviamente va a tener todos los derechos laborales que la normativa indica. Van a tener constancia de boletas de pagos, ¿no? Declaraciones. El locador de servicio, pues no va a tener una boleta. Lo que emite es un recibo por honorario, por la prestación del servicio que se ha podido realizar. Muy bien, entonces los que están como locadores de servicio presentan su recibo por honorarios de acuerdo a la prestación del servicio que se genere. En el caso de los trabajadores, hay un registro que se realiza en los contratos laborales. Desde el año 2016 ya no se registran. Eso es lo que les había manifestado a través de lo que es del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ya no es obligatorio. Y los contratos de locación de servicio tampoco se presentan en ninguna entidad pública, por si acaso, eso es de forma interna. La compensación, bueno, en cuanto a los trabajadores dependientes, perciben una remuneración permanente en forma semanal, quincenal o mensual, y el locador de servicio percibe la retribución en la oportunidad que se haya convenido
o la finalización del servicio, ¿no? Y del monto fijo. Los beneficios sociales solamente los reciben los trabajadores que están en planilla y el locador de servicio pues no tiene derecho a ningún pago de beneficios sociales. La competencia, el cumplimiento de las disposiciones laborales correspondientes a la autoridad administrativa de trabajo y las controversias entre el comitente y el locador podrán resolverse mediante conciliación, arbitraje o el Poder Judicial. En este caso, Sunafil interviene solamente para los trabajadores que están en planilla. En el caso de locadores de servicios, realmente locadores de servicios, Sunafil no interviene porque es un contrato civil. Sunafil solamente fiscaliza todo lo que es en el ámbito laboral, todo lo que sea con el decreto legislativo 728, salvo que el locador de servicio genere una desnaturalización de su contrato, pueda probar, invocar que efectivamente son contratos netamente civiles, son contratos que no son que no son contratos civiles y que en realidad deberían reconocerlos como trabajadores, ¿no? En este caso, sí podrían formular su denuncia con las pruebas suficientes que deberían ser adjuntadas y esto lo podrían denunciar, por ejemplo, a través de mesa de partes de Sunafil, de forma virtual o de forma presencial. Bien, entonces esto es en cuanto a los locadores de servicio. Y bueno, en cuanto a la categoría de renta, recuerden que los trabajadores que están en planilla realizan una renta de quinta de categoría y los que están por recibos por honorarios es un impuesto a la renta de cuarta, ¿no? Muy bien, estos son en cuanto a las diferencias de los locadores de servicio. ¿Alguna pregunta de los locadores? Muy bien. ¿Cuánto tiempo puede ser el contrato de locación de servicio? No hay un tope máximo porque es un contrato de naturaleza civil. Va a depender mucho de lo que las partes hayan podido acordar. Muy bien. ¿Algún número de RUC que me puedan facilitar? Porque me gustaría mostrarles cómo Sunafil realiza también sus operativos. Ellos revisan mucho lo que consultan mucho a través de la SUNAT para ver cuántos trabajadores como locadores de servicios mantienen ustedes y en la cual ver cuál sería una posibilidad de que estamos quizás tratando de evitar la contratación formal, ¿no? No hay ningún RUC. Miren, ya, entonces vamos a buscar el que yo tengo, ¿ya? El que yo tuviera les voy a mostrar. Miren, aquí tenemos una, a ver, creo ver si lo está, ya, ok, creo que sí lo están viendo. Ok, aquí tenemos una empresa que vamos a revisar cuántos trabajadores tienen en planilla. Miren, aprox tiene 25, 27, ¿no? En promedio. ¿Y cuántos locadores tiene? 7, 3, 8, 6, 1, 6, 11, 13, 10, 8, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta declaración de locadores de servicio, aquí, por ejemplo, la Sunafil podría decir, oye, pero si tú tienes 25 trabajadores que declaras en planilla, 7, ¿cuánto sería el porcentaje de 7? En porcentaje sería algo de el 28%, ¿no? Tienes casi el 30% de locadores de servicio en tu empresa. Es muy sospechoso. ¿Por qué? ¿No? Por lo menos uno podría, o sea, tiene que haber también una cantidad promedio, ¿no? De locadores. No podrías estar teniendo el 30, el 50% en locadores y el 50% en planilla trabajadores, porque llama la atención. Y aquí los inspectores dicen el por qué. ¿Qué pasa aquí? De repente, en realidad, estás cometiendo algún tipo de fraude. Realmente, de repente, no los quieres reconocer el vínculo laboral. Vamos a ver aquí otra empresa. Es otra empresa. Vamos a ver cuántos locadores tiene aquí. Ok.
Miren, por ejemplo, esta empresa tiene ya 47 trabajadores y 3 locadores ha tenido, ¿no? 36 trabajadores, sí, miren en promedio. Aquí ya, miren, 30 trabajadores y 27 locadores de servicio. Ya muy sospechoso. Bien, muy sospechoso. Así que hay que, por ejemplo, esta empresa sí tendría que tener mucho cuidado con lo que hace, porque ¿quiénes son a los que contratan, no? ¿Por qué los tiene así? Veamos otra empresa. Nada de Oaxaca, esta empresa. Dulcinea. Ujú. Miren aquí. Ah, ya no, pues ya no han declarado de baja esta empresa. A ver, solo otro. Parece conocida esa empresa. ¿Qué más hay acá? Producto del cine, ya estamos volviendo a preguntar el mismo, ¿no? Este es mío. Bueno. Bueno, no tengo más RUCs. ¿Alguno de ustedes tiene algún RUC? ¿Quiere corroborar los datos de sus empleadores? Si tienen, lo pueden compartir, por favor. Y así vemos, ¿no? Las diferencias de los trabajadores como locadores de servicio con los trabajadores de contrato de trabajo. Ujú. A ver, Mayra, por aquí nos está poniendo. Vamos a ver, Mayrita. Por ejemplo, aquí, Mayra, tú tienes 18 trabajadores y 7 locadores de servicio. Esto también puede llevar a generar cierta interés por parte de la SUNAFIL de fiscalizarte, ¿no? Tienes casi al 50% en locación de servicios, así que no te recomiendo. Revisen cada locador de servicio qué servicio te está otorgando. No vaya a generar una desnaturalización, hay que tener cuidado. Muy bien, tenemos 3 tipos de contratos: a plazo indeterminado, sujetos a modalidad y contratos a tiempo parcial. Bien, son 4 tipos de contratos. Tenemos 3 tipos de contratos. La mayoría son por trabajos precisos, me imagino. Bueno, si fuera así, igual, ¿no? Hay que revisar los contratos, el organigrama, el concepto por el cual ejecuta el recibo por honorario. ¿Qué tipo de contratos tenemos? A plazo indeterminado, contrato sujeto a modalidad y los contratos a tiempo parcial. Los elementos típicos del contrato de trabajo es, por ejemplo, la jornada que se indique, ¿no? El tipo de labor, la forma de pago, las funciones, la duración. ¿Qué otras cláusulas ustedes propondrían en este contrato de trabajo? A ver, los voy a leer. ¿Qué tipo de contratos ustedes propondrían? Aparte, ¿qué otras cláusulas, perdón? ¿Qué otras cláusulas propondrían que se pueda completar en el contrato de trabajo? ¿Qué otras cláusulas podríamos indicar en el contrato de trabajo? Las que ya, aparte de las que ya tenemos. ¿Qué otras cosas más? ¿Qué otros tipos qué otras cláusulas le agregaríamos al contrato, aparte de las que están observando en la pantalla? ¿Qué le faltaría a ese contrato? A ver, vamos a revisar. Cláusula de confidencialidad. Muy bien, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otro dato más? ¿Qué otra cláusula faltaría? ¿Qué otra cláusula creen que debería agregarle a este contrato de trabajo?
Por ejemplo, el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿le tendríamos que agregar o no? ¿Qué opina? ¿Sería obligatorio agregarle el tema de seguridad? Sí, ¿verdad? Porque de acuerdo a la normativa nos dice que en los contratos debería señalarse como tal. Hasta la salud mental, sí, pues hasta ahora todo ello, ¿no? ¿Qué otra cláusula más le agregaríamos? Cláusula de, ¿qué falta aquí? Periodo de prueba. ¿Qué otra cláusula más le falta aquí? Periodo de prueba. De lavado de activos, tal vez, ¿no? ¿Qué opinan de lavado de activos? De prevención de lavado de activos. Tenemos justamente estos elementos típicos del contrato de trabajo, ¿no? Duración, lugar de trabajo, funciones, tipos de labor, forma de pago, jornada, horario. Muy bien, esos son todos los elementos y bueno, le podríamos adicionar otros elementos más que puedan ayudar, ¿no? Como el periodo de prueba, como el tema de la seguridad de salud de trabajo, prevención del lavado de activos, el know-how, el uso de correos electrónicos, la solución de los conflictos, ¿no? Obligaciones del trabajador, obligaciones de la empresa, eh, etcétera. Muy bien. Aunque esta lista no es limitativa, pueden existir más elementos, más cláusulas, ¿no? La que hemos venido nosotros conversando. ¿Qué es el contrato a plazo indeterminado? El contrato a plazo indeterminado es por regla general en la contratación laboral la presunción. O sea, para la normativa, bien, para la normativa es que a toda persona que tú contratas deberías contratarlo a plazo indeterminado. Es por regla general, bien, pero salvo que se haya pactado un contrato netamente temporal, que ya lo vamos a explicar, que debería generar la causa objetiva de la contratación. En este caso, el contrato a plazo indeterminado puede ser generado de forma verbal o de forma escrita. Yo les recomiendo que todo tipo de contrato que suscriban siempre sea por escrito, porque a futuro, cuando exista algún tipo de controversia, es importante respaldándonos a través de escritos, de contratos escritos. Así van a poder ustedes decir, oye, en el contrato señalaba esto, por lo tanto tú no tienes la razón, hemos acordado de esta manera, etcétera, ¿no? Así que, claro, y vuelvo a repetir, el contrato a plazo indeterminado o puede ser verbal o puede ser escrito, pero yo les sugiero que siempre sea por escrito. La formalidad se da desde que el trabajador tú lo incorporas en la planilla electrónica. El trabajador a plazo indeterminado tiene totalmente el derecho de que nosotros lo incorporemos en la planilla electrónica, ¿bien? ¿Y cuánto tiempo tenemos nosotros la obligación para poder registrarlo en la planilla electrónica? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuál es el plazo que tienen ustedes como empleadores para darle de alta en la planilla electrónica? Un plazo, un mes, una semana, 70 horas, 24 horas, un día, una hora. Muy bien, Jocelyn. Tienen un plazo de 24 horas para poder registrarlos en tu planilla electrónica. Una vez que ustedes lo registran en la planilla electrónica, tienen que emitir una constancia de alta. Esa constancia se descarga nomás de la planilla y le haces firmar al trabajador o la trabajadora para que ha recepcionado dicho documento. Bien. Así que tienen 24 horas para que puedan ustedes, bueno, emitir la constancia de alta y este firme esa constancia de alta. Pero desde el primer día que ingresó tienes totalmente la obligación de registrarlos en la planilla electrónica. Para poner fin al vínculo laboral tiene que haber una causa justa. Cuando veamos el módulo de extinción del vínculo laboral, vamos a hacer casos prácticos de generar indemnizaciones, ¿bien? Pero aquí les adelanto, los trabajadores a plazo indefinido, la única forma de desvincularlos son por causas
legales, justificables de acuerdo a la normativa, ¿no? Por jubilación, por fallecimiento, por acuerdo mutuo, ¿no? Etcétera. Muy bien, preguntas con los trabajadores a plazo indeterminado, porque vamos a hablar ya de los contratos sujetos a modalidad. ¿Tienen alguna pregunta de los trabajadores que son contratados a plazo indeterminado? Ninguna pregunta, ¿verdad? Vamos a los contratos sujetos a modalidad. Tenemos 9 tipos de contratos sujetos a modalidad. De inicio a una nueva actividad, por necesidad de mercado, por reconvención empresarial, ocasional, suplencia, de emergencia, obra determinada, intermitente y de temporada. Pero esto no les quiero explicar a través de esta diapositiva. Les voy a compartir el protocolo que tiene Sunafil para que lo puedan escuchar. Un momento, por favor. Muy bien, tenemos aquí el protocolo de la Sunafil. Esto ha sido aprobado por la resolución de superintendencia 071-2016 Sunafil, que nos establece justamente un protocolo. ¿Qué es un protocolo? El protocolo significa que el empleador tiene la obligación, el inspector o la inspectora de Sunafil tiene la obligación de ceñirse a este procedimiento para la fiscalización en temas de contratos laborales. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí es muy importante tener en consideración que para nosotros utilizar contratos sujetos a modalidad, tenemos que justificar lo que se denomina la causa objetiva de la contratación. ¿Qué es la causa objetiva? A ver, les explico. Toda empresa que va a contratar a un trabajador debería contratarlos a plazo indeterminado, salvo que por la naturaleza del puesto o la situación en particular podríamos contratarlos de manera temporal, de forma excepcional. Pero para poder contratarlos de forma temporal, nosotros tenemos que justificar y eso se denomina causa objetiva. No, aquí en el Perú, lamentablemente, aún sigue la informalidad. Muchas de las empresas, casi el 90, 85%, 90, 95%, utilizan malos contratos laborales. Utilizan contratos regularmente temporales para vulnerar los derechos laborales como tal. A ver, un momento, por favor. Muy bien, entonces la causa objetiva de la contratación tiene que estar debidamente justificada, ¿no? Entonces, la causa objetiva para la contratación está sujeta justamente a que ustedes puedan causalizar y puedan demostrar por qué es temporal los contratos laborales. Y todo esto debe estar englobado al principio de primacía de la realidad. ¿Qué es el principio de primacía de la realidad? Si bien es cierto, esto no está desarrollado en la norma, pero sí lo tenemos como concepto en el protocolo de la SUNAFIL, que nos señala que dentro de los hechos que haya constatado el inspector, siempre va a prevalecer lo que realmente sucede, más allá de los documentos que ustedes como empresa quieran proporcionar al inspector o inspectora. Siempre va a prevalecer los contratos, los hechos, ¿no? En el terreno de los hechos, lo que ha podido visualizar los inspectores. Ok, vamos a revisar este protocolo, cómo desarrolla las actuaciones inspectivas. Más allá de la parte conceptual que tenemos en nuestro PPT,
yo les quiero llevar a la realidad. ¿Qué es lo que te va a pedir un inspector? Bien, y cada uno de ellos también lo define, así que no se preocupen. El inspector comisionado va a verificar que los contratos sujetos a modalidad deban constar por escrito. Recuerden que los contratos sujetos a modalidad sí tienen que estar por escrito, no pueden ser de forma verbal. Y le tienes que dar una copia a tu trabajador, ¿no? Porque es su derecho, tienes que darle una réplica. Luego también el inspector va a poder verificar que esos contratos que tú le proporciones indique al menos en una de las cláusulas del contrato de forma precisa la duración y la causa objetiva que determinen la temporalidad del contrato. Bien, entonces dentro del contrato de los trabajadores sujetos a modalidad es importante precisar una cláusula que indique justamente o mencione por qué lo estás contratando de forma temporal. ¿Qué te podrá solicitar dentro de los documentos el inspector de trabajo? El contrato, documentación que sustenten la causa objetiva, la relación de los trabajadores de acuerdo al área que elaboran para poder verificar cuáles son estos puestos que de repente engloban a ser estables, ¿no? El organigrama de la empresa o cualquier otro documento que permita identificar la estructura organizacional de la empresa. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, también te va a pedir, ¿no? Que le corrobores que tú le has dado un cargo al trabajador del contrato laboral. Bien. Y en el caso de registros, bueno, en este caso no corresponde el contrato sujeto a modalidad, pero sí los contratos a tiempo parcial, ¿ya? Vamos por el contrato por inicio o incremento de una actividad. La norma nos indica, y aquí también han copiado de acuerdo a la ley, que es aquel celebrado entre lo que el empleador y el trabajador hayan suscrito, y este tipo de contrato, la duración máxima es de 3 años. Se entiende como una nueva actividad tanto el inicio de la actividad productiva como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos. A ver, les voy a explicar, ya vamos a poner aquí. Nos dice que es cuando inicia una actividad. Inicio de actividad. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. La empresa se ha constituido recién y a partir del 22 de agosto de este año va a empezar a funcionar. Y para eso ya contrató personal. Esto, por ejemplo, es el inicio de una nueva actividad. Entonces, la normativa te dice que te da la posibilidad que todos los trabajadores que tú contrates en tu empresa, que recién acaba de aperturarse, vas a poder utilizar este tipo de contrato de inicio de actividad. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, pues, ¿no? Porque todas las empresas que se constituyen no significa que a veces superen el año. Hay muchas empresas que no llegan al año y terminan, pues, siendo liquidadas o dándose de baja. Entonces, el inicio de actividad es básicamente, tenemos hasta el 22 de agosto, bueno, por ejemplo, ¿no? El 22 de agosto vas a iniciar, así que tendrías 3 años para utilizar este tipo de contrato para tu personal. Una vez superados los 3 años, tus trabajadores pasan a ser contratados a plazo indeterminado. ¿Ya? Esto es inicio de actividad. Tenemos otra situación que te dice, ¿no? Aperturas de nuevos establecimientos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi empresa aquí en Lima y a mí me va súper bien aquí en Lima, las personas me compran mi producto, ¿no? Me va súper bien. Entonces yo quiero ya ir a Trujillo, quiero ir a Arequipa para poder tener nuevas sedes, pero también hay un riesgo, pues yo no sé si en Trujillo me va a comprar mi producto como lo hacen en Lima o en Arequipa, ¿no? No sé si Arequipa vaya a responder lo mismo con los clientes que yo tengo aquí en Lima. Entonces, esa apertura de nuevos establecimientos también genera un riesgo, que no me vaya bien y finalmente termine cerrando esa sede. Entonces, la ley me da la posibilidad de que cuando contrate personal en esas sedes, en esas regiones o en esas sucursales, pueda contratarlos también por contrato de inicio o incremento de actividad. Así que también, por ejemplo, ¿no? Aperturé el 22 de agosto en Trujillo, una sede, en Trujillo, y todo mi personal que yo contrate también lo podría contratar hasta por 3 años a través del contrato por inicio de actividad. Bien. Luego dice que es inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes. Ok. Inicio de nuevas actividades. Si es por inicio de nuevas actividades, es porque la empresa se dedicaba a un rubro A y ahora ha aperturado dentro de la empresa un rubro B. O sea, A y B forman parte del mismo rubro, sino que al principio yo me dedicaba solamente al rubro A, estuve así casi 10 años, ¿ok?
Y ahora, recién en este año 2022, he aperturado el rubro B, ¿no? Una nueva actividad dentro de la empresa. Yo no sé si esa actividad me va a ir bien, me va a ir mal. Tengo que contratar a un jefe, un gerente, de repente, personas que puedan realizar esa actividad. Ese riesgo, como yo no lo sé, pues tendría que utilizar un contrato también por 3 años máximo para ver cómo me va. Solo en esa actividad del rubro B, porque en el rubro A se supone que ya deberían estar en estable todos, ¿no? Deberían estar en la posición de estables. O también tenemos el inicio o el incremento. Inicio de una nueva actividad o el incremento. Incremento de actividad. Te imaginas que estamos en la actividad A, ¿ok? Y ya tenemos 10 años. Y yo para hacer la actividad A, yo necesito tener 10 trabajadores. Todos ellos son estables. Pero resulta que ha llegado nuevos clientes, ¿no? O de repente no nuevos, sino los mismos clientes que yo tengo, ya no me piden, por ejemplo, no sé, pues voy a poner cifras, ¿no? 100 productos, ¿ok? Ahora me están pidiendo un incremento de 200 productos. Yo ya no me puedo abastecer con 10 trabajadores, necesito otros nuevos 10 trabajadores más. Entonces, ese incremento de la actividad ya existente, yo podría contratarlos por incremento de actividad, ¿no? Por esa actividad, razón. Sería 3 años también para el tema de la contratación. ¿Quedó claro? Por favor, Claudia, Yanela, Norma, Rafael, Eduardo, ¿me pueden indicar si está claro todo? Que acabo de explicar respecto a este contrato, porque habla de 4 tipos, ¿está bien o no? ¿Lo tenemos súper claro o no? Ya, quedó claro entonces. Ya, sí se entiende. Perfecto. Ahora vamos a conversar de necesidad de mercado. Bien, necesidad de mercado. Pero antes, ¿qué es lo que te va a pedir un inspector? Ok, ya les expliqué 4 tipos, ¿no? Miren, ¿qué te va a pedir si es por inicio o incremento de actividad? Si es por inicio o incremento de actividad, si no se hace mención expresa sobre el tipo de contrato, el inspector requiere al empleador para que señale si se elaboró el inicio de actividad, la instalación, la apertura, ya, espera, acá está. La constancia de inscripción de la constitución de la empresa. Te va a pedir la constitución de empresa, la ampliación, si estuvieran nuevas actividades, ¿no? Que se ha registrado en SUNAR. Licencia de funcionamiento, en este caso, si apertura sucursales, te van a pedir la licencia de funcionamiento o la autorización de la autoridad competente. Documento que acredite la propiedad, posesión, autorización del uso del inmueble, licencia de funcionamiento de la municipalidad, registro de compras, guía de revisión o facturas. Luego tenemos el contrato por necesidad de mercado. El contrato por necesidad de mercado también se celebra entre el empleador y el trabajador, ¿no? Pero esto es para atender incrementos coyunturales. Ojo que la palabra es coyuntural, en el otro era un incremento de la actividad, ¿no? Un incremento de la actividad. Este es incremento coyuntural de producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con el personal permanente. El incremento debe ser temporal e imprevisible del ritmo normal de actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclica o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional. Es posible utilizarlo para dar cobertura a actividades permanentes. Bien, en este caso, no es un incremento de actividad como hemos visto en el contrato anterior, sino estamos hablando de un incremento coyuntural. Bien, una variación. Cuando hablamos de incrementos coyunturales son por un tema de, como ahora, ¿no? Por el tema del COVID. Por el tema de COVID hay un incremento coyuntural. Por una situación política, por un desastre natural, por una situación fortuita, se ha generado una variación en el mercado o en la demanda que se ha generado un incremento, ¿no? Las mascarillas, por ejemplo, aquí se pone muy bien este ejemplo de las mascarillas con necesidad de mercado, porque es un incremento coyuntural, solamente por el tema del COVID, ¿no? Se incrementó este tema de mascarillas, entonces necesito más personal para que produzca mascarillas. Ponte que en Trujillo haya fuertes lluvias,
Y tal vez en Trujillo normalmente debe ser un clima muy, soleado, ¿no? Un clima que de repente no tenga muchas lluvias. La verdad que no sé cómo va su estación por allá, pero imaginemos que haya mucha lluvia. Todo el año llueve. Por ejemplo, ahí hay un tema coyuntural, ¿no? Una situación imprevista, fortuita, por lo que necesitaríamos qué cosa deberían producir, qué empresas, por ejemplo, podrían utilizar este tipo de contrato. ¿En qué empresas o qué rubros consideran ustedes que probablemente tendrían que contratar más personal? ¿Qué es lo que necesitarías en épocas de lluvias? ¿Qué es lo que la gente va a empezar a buscar o comprar para poder pasar por el tema de lluvias? Si hay mucha lluvia, ¿qué necesito? Si hay lluvia, ¿qué necesito? Tururú. Paraguas, ya, por ejemplo, ¿no? Va a haber más coyuntura de querer comprar paraguas. ¿Qué más? Calaminas, mis botas, ¿no? ¿Qué más? Baldes, ok. Entonces, esas empresas que producen todo esto, por una situación coyuntural, van a haber gente que se van a los centros comerciales, a los mercados, y se van a saturar y se van a llevar todos esos productos. Y la gente va a demandar más esos productos, van a buscarlo más. Entonces, yo necesito producir más. Entonces, por una situación coyuntural de la, de la propia naturaleza, hace que necesito incrementar. Hay una mayor demanda en el mercado. La gente quiere comprar eso, está buscando mi producto. Entonces, esto, por ejemplo, son incrementos coyunturales que se generan por variaciones sustanciales en la demanda del mercado, ¿no? Entonces, ya mi personal permanente no se puede satisfacer, ¿no? Ya necesito, perdón, abastecer, necesito más personal. Entonces, eso es de forma temporal, porque en algún momento de repente la lluvia va a parar y regresamos a la normalidad y ya no me van a pedir más paraguas y ahora por el tema del COVID más mascarillas, esto va a bajar, ¿no? Entonces, cuando esto va a bajar, porque esa ha sido una situación coyuntural, no pasa nada, ¿no? Ya esos contratos por necesidad de mercado estarían debidamente sustentados. A cambio aquí, por el incremento de actividad, la diferencia también radica, para que ustedes tengan conocimiento, es que el incremento de actividad es que una vez sube, se mantiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo era una empresa todavía pequeñita y en el mercado nadie me conocía, yo necesitaba solamente 10 trabajadores, pero con la publicidad del marketing que me he hecho y ya la gente me está conociendo más como empresa que me dedico a un rubro en específico, ya me está contratando más y necesito más manos de obra, ¿no? Entonces hay un incremento de la actividad, pero que se va a mantener o se va a sostener en el tiempo. Por eso que en ese tiempo, mientras vamos gozando de esta situación por 3 años. Pero aquí en el necesidad de mercado es por un tema coyuntural, por una situación muy esporádica, ¿no? ¿Qué te va a pedir? El inspector, documentos que puedan acreditar ese incremento coyuntural, los reportes periodísticos, por ejemplo, ¿no? Esas variaciones de la demanda, libros contables, registro de compra y ventas, los contratos de reconversión empresarial. Es cuando tú haces una ampliación o modificación de tus actividades que desarrollas en la empresa, o sustituyes tus actividades, o amplías, ¿no? Y en general, toda variación de carácter tecnológico, maquinarias, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos, procedimientos productivos y administrativos. Es decir, tú compras más máquinas, compras o amplías más de tu rubro y necesitas más personal un poco más sofisticado, ¿no? Entonces necesitarías aquí, por ejemplo, la inscripción de la constitución de la empresa, licencia de funcionamiento, autorización competente respecto a actividad que desarrolla siempre y cuando la reconversión empresarial, contratos, documentos que acrediten la adquisición de maquinarias, vías de revisión. Tenemos los contratos ocasionales, ¿no? Los contratos ocasionales básicamente son contratos por necesidad de personal que puede atender la necesidad transitoria, pero distinta a la actividad habitual del centro de trabajo. Es decir, prestan un servicio, pero no hacen propiamente el giro de negocio de la empresa. ¿Qué son las labores habituales? Que son ordinarias, ¿no? Que se desarrollan en la empresa, pudiendo referirse a actividades de procesos principales o las complementarias, ¿no? O también transitorias, que son extraordinarias y que son requeridas de forma temporal, ¿no? Por ejemplo, digitar todo o escanear todos los documentos. Eso solamente lo harán en 5 meses, después ya no necesito más porque ya todo está digitalizado, ¿no?
Aquellos que no quedaron, eso podría utilizar como contrato ocasional. Para eso te van a pedir el acta de constitución societaria o inscripción de constitución de empresa, organigrama de la empresa y documento de gestión interna que justifique la necesidad transitoria para el contrato ocasional. El contrato de suplencia es suplir a otra persona, a un titular, a una persona que es estable, indeterminado. No suples a un trabajador sujeto a modalidad, sino solamente a trabajadores estables. Bien, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. En esta modalidad de contrato se encuentran comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estables. Para eso tendrías que indicarse en el contrato de trabajo el nombre de la persona a quien está supliendo, ¿no? Cuánto tiempo va a estar fuera o va a estar ausente en el centro laboral, porque en la reserva del puesto obviamente va a ser siempre para el titular, ¿no? Entonces te van a pedir, por ejemplo, esos documentos idóneos que puedan justificar para reemplazar temporalmente al trabajador titular. Una vez una empresa reemplazó a un trabajador titular porque estaba trabajando de forma remota. O sea, el trabajador titular estaba en remoto y utilizó un contrato de suplencia para que vaya otro trabajador, pero de forma presencial. Eso, por ejemplo, desnaturaliza, porque mientras el trabajador presta el servicio, sea virtual, híbrido o a través de forma presencial, igual está trabajando, no suples a nadie, está prestando un servicio. Ahí, por ejemplo, se configura una desnaturalización. El contrato de emergencia son para cubrir necesidades empresariales debido a un acontecimiento extraordinario promovido por caso fortuito fuerza mayor con el fin de revertir los perjuicios causados por los sucesos extraños sobre la actividad de la empresa. Se configura por su carácter inevitable, imprevisible e irresistible. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, la empresa le robaron una máquina, ¿ok? Le robaron una máquina. Y necesita el día lunes el día lunes necesita llevar al cliente, ¿no? La producción, no sé, pues vamos a poner de ejemplo, necesita llevar la producción. Finalmente, por el robo de esta máquina, que también se puede hacer de forma manual, pero toma más tiempo, porque la máquina lo hace, por ejemplo, en 1 hora, lo que muchas personas lo pueden hacer en 3 horas. O sea, hay una diferencia por el cual la máquina me puede hacer todo este producto que yo tengo que presentar el día lunes a mi cliente en 8 horas. En 8 horas me puede dar justamente el producto que le puedo dar a mis clientes, pero con el robo de esta máquina ahora necesito personal. Que, claro, si yo les digo que en 1 hora la máquina lo hace una persona que lo hace en 3 horas, necesitaría pues ¿cuánto? 8, como 24 personas, ¿no? Podría contratarlo porque es una emergencia, es para atender una emergencia. En caso fortuito, con hecho ajeno a voluntad de las partes, producido por la naturaleza o por fuerza mayor por un tercero, ¿no? El robo, o de repente un desastre natural, no sé, un terremoto, un huaico, bueno, aquí en cualquier parte del Perú podría pasar esa situación, necesitaría contratar más personal. Contrato por obra de servicio, son contratos en los cuales se celebran por una duración determinada, ¿no? En este tipo es para realizar un servicio en específico y terminado ello ya no requiero más el servicio como tal, ¿no? Para eso te piden el contrato de locación de servicios, donde se describe la ejecución de la obra o el servicio que se va a realizar, los documentos como, por ejemplo, memorandos, fichas técnicas, notas técnicas, documentos que identifiquen, ¿no? Cada uno de los trabajadores en específico, en particular, lo que describan el puesto de trabajo, etcétera. Y el contrato de intermitente es, por ejemplo, para poder atender o cubrir necesidades propias del giro de negocio de la empresa, pero que lamentablemente no son continuas, son discontinuas. Por ejemplo, al trabajador en alguna época del año no necesito que brinde servicio, como por ejemplo el régimen agrario. No, por las intensas lluvias no pueden trabajar, entonces en esa época no los voy a necesitar, pero en el resto del año sí. Entonces es un contrato, por ejemplo, intermitente. O también podría ser intermitente porque vienen algunos días del mes, ¿no? A brindarme el servicio. Y esto, por ejemplo, tiene derecho a la preferencia. Este contrato puede efectuarse con el mismo trabajador, quien va a tener derecho a la preferencia en la contratación
pudiendo consignarse en el contrato primigenio tal derecho, el que operará en forma automática sin necesidad de requerirse de nueva celebración del contrato. El término para ejercitar el derecho de preferencia es de 5 días hábiles contados a partir de la notificación al trabajador del reinicio de la actividad de la empresa. El inspector también podría solicitar documentos que identifiquen las condiciones que deben observarse para que reanuden cada oportunidad la labor de intermitente. Y los contratos de temporada. Los contratos de temporadas básicamente se repiten de forma cíclica en una época del año. En diciembre todos consumimos lo que es, por ejemplo, el pavo, el chancho, ¿no? Entonces vamos a estos lugares que nos abastecen de este tipo de productos, en la cual por la época del año todo el mundo consume este tipo de las carnes, ¿no? El pavo, etcétera. Entonces no se va a abastecer con los trabajadores que tiene en su planilla estable, no necesita contratar más personal. Y solamente ocurre en esa época del año, porque luego en enero, febrero ya nadie consume pavo, deja de consumir con gran frecuencia lo que es de repente chancho, entre otros, ¿no? Entonces, en esa época del año necesito mayor personal, pero tú tienes que establecer cuál es el ciclo, ¿no? De la temporalidad como tal. A ver, un momento, por favor. Muy bien, entonces esos son los contratos de temporada, ¿no? Entonces tienes que, por ejemplo, justificar la causa objetiva, donde detalles la unidad productiva, integradas, ¿no? El organigrama de la empresa, siempre darle derecho a la preferencia como tal. Muy bien, entonces esto es básicamente respecto al tema del protocolo de la SUNAFIL, que en resumen es este PPT. Bien. ¿Y qué es la causa objetiva de la contratación? Pues todo tiene que ser causalizado, tiene que sustentarse la temporalidad del contrato. Para eso es importante conocer el core business de la empresa, identificar las necesidades para contratar al personal, coordinar con el área y con el área de recursos humanos para poder plasmar la causa objetiva de la contratación. Es importante hacer las siguientes preguntas cuando queremos contratar a un trabajador y sobre todo de naturaleza temporal, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el giro principal del negocio? ¿A qué área va a realizar o prestar el servicio? ¿Cuál es la propuesta de valor? Son las preguntas que tendríamos que absolver justamente para poder determinar cuáles son los contratos de naturaleza temporal. Si nosotros no podemos causalizar y poder determinar o demostrar la temporalidad del contrato de trabajo, no se recomendaría, por ejemplo, utilizar un contrato temporal, porque estás generando contingencia a tu empresa. Bueno, tenemos también los contratos a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial tienen que ser celebrados por escrito, presentados ante el Ministerio de Trabajo en un plazo de 15 días naturales. No tienen derecho a la CTS, pero sí tienen derecho a la gratia, al seguro de vida ley. No gozan de protección contra el despido arbitrario, pero sí tienen que tener en consideración que las mujeres embarazadas o lactantes tienen una protección contra el despido nulo. Bien, no podemos despedir a una mujer gestante o lactante durante el contrato a tiempo parcial porque están protegidas constitucionalmente. Así que si ustedes pretenden despedir a una mujer gestante o lactante estando contratada a tiempo parcial, podría pedir la reposición y las indemnizaciones que esto puede conllevar. ¿Cuáles son los derechos que tiene un trabajador a tiempo parcial? Bueno, tienen derecho a recibir una remuneración, pero como trabajan menos de 4 horas o igual a menos de 4 horas diarias, o en promedio dentro de la semana menos de 20 horas, podrían recibir en proporción por las horas trabajadas, ¿no? Tienen derecho al descanso semanal obligatorio dentro de 24 horas, descanso vacacional 6 días a la semana, asignación familiar, depende del régimen laboral que tuviera el empleador, gratis, tuviera también, pero CTS no. Reparto de utilidades también participan, Seguro Social de Salud, Seguro de Vida Ley, tienen que aportar al FP o a la ONP. La SCTR pues va a depender, ¿no? Porque si trabajadores de alto riesgo, pues va a tener derecho a una SCTR. Pueden también afiliarse al sindicato, pero hay una protección especial a las mujeres gestantes o lactantes. ¿Alguna pregunta con contratos sujetos a modalidad o contratos a tiempo parcial? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? No hay preguntas. Muy bien. La excepción de la recontratación. Los trabajadores permanentes que cesen no podrían ser recontratados bajo ninguna modalidad a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año.
Si tú tienes un trabajador a plazo indeterminado, ¿bien? Un trabajador a plazo indeterminado, y este trabajador cesó, renunció, y no ha transcurrido un año, pero lo quiero volver a recontratar. ¿Lo puedo recontratar? Por supuesto, pero lo que no puedo hacer es contratarlo bajo sujetos a modalidad temporal, porque la ley dice que tiene que transcurrir un año para recién poder contratarlo de forma temporal. Si no ha transcurrido un año, mi obligación por ley es contratarlo a plazo indeterminado. Si se trabaja 3 horas y media diarias, 6 días a la semana, tiene derecho a las vacaciones, igual son 6 días, Jocelyn. Todo trabajador a tiempo parcial, si trabaje 2 horas al día o 1 hora al día y esté bajo la modalidad de tiempo parcial, tiene derecho a 6 días en el año, si es que ha completado el año, 6 días para poder gozar de vacaciones. Bien. Muy bien, esto es con la excepción de contratación. Respecto al tema de los trabajadores, ¿qué pasaría si un trabajador renuncia o se retira de un día para el otro estando con contrato? Bueno, si renuncia y se retira de un día para otro y no ha solicitado la exoneración, no lo ha solicitado, está configurando un abandono de trabajo. Si ha solicitado la exoneración y se ha ido y ustedes le han manifestado que han rechazado la exoneración, también se configura como un abandono de trabajo, ¿no? Así que irían todo el procedimiento de despido, pero igual la liquidación igual le va a corresponder. Pero ya no va a salir por renuncia, sino porque ha sido una falta grave, ¿no? Y por abandono de trabajo. Fases de la contratación. En las fases de contratación puede ser por la Autoridad Administrativa de Trabajo o a través de migraciones. Es importante que para contratar a un extranjero, ustedes tienen que ver la parte del Ministerio de Trabajo y la intervención de migraciones. Todo extranjero te tiene que presentar que tiene un documento oficial que le permita o valide trabajar de forma legal en nuestro país. Bien. Jocelyn, hola, te escuchamos. Disculpa, una consulta. Respecto al tema anterior, si se tiene un contrato a tiempo parcial y el empleado trabaja 3,5 horas, 3 horas y media, 6 días a la semana, ¿también tiene derecho a las vacaciones? También tiene derecho a 6 días si completa el año. Tiene que tener vacaciones, porque la ley, porque hay un convenio internacional que el Perú ha suscrito que indica que todo trabajador, no habla de modalidades contractuales, sino todo trabajador. Un trabajador a tiempo parcial es un trabajador. Trabaja 2 horas, es un trabajador, está en tu planilla. Y el convenio internacional indica de que todo trabajador que complete el año mínimo tiene 6 días de vacaciones. Por eso es que tu trabajador a tiempo parcial tiene 6 días de vacaciones. Así sean 3 horas y media, seis Así días. sean 2 horas, 1 hora, va a tener derecho a 6 días de vacaciones anuales. Ya, sí, Ujú. gracias. Muy bien. En la parte de contratación de extranjeros, ustedes tienen que ver la parte laboral y la parte migratoria. En la parte migratoria, el extranjero que quiera estar en tu planilla para trabajar, te tiene que presentar un documento oficial de migraciones, que es un carnet de extranjería o también carnets especiales que le otorgan a los venezolanos y también carnets especiales que están otorgando a extranjeros que están de forma irregular en el país, que hacen un trámite ante migraciones. Con esos documentos, ellos podrían trabajar y poder incorporarlos en la planilla electrónica. Y para ello también es importante presentar ante el Ministerio de Trabajo el contrato de trabajo de extranjero, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que te van a pedir en el Ministerio de Trabajo? Te van a pedir el contrato firmado por las partes, el comprobante de pago con el código, bueno, en Lima es con el código 5533. Si es en otra región, hay hay un cuadro de Excel que está en la plataforma del ministerio donde pueden ubicar la región para saber cuánto es el pago y a qué cuenta se va a realizar el depósito de este servicio, ¿no? No debemos excedernos los porcentajes limitativos y tienen que registrarse a través de una plataforma que se denomina Civice. La plataforma Civice está habilitada desde noviembre del año 2020. ¿Y cuáles son los requisitos o cuáles son las cláusulas que debería contener tu contrato de extranjero? Los datos del empleador, los datos del trabajador, los datos mínimos del contrato, como las funciones, la remuneración que va a percibir, el lugar de trabajo, ¿ven? Y todos los beneficios que éste pueda recibir. Igual también se debe indicar o precisar en las cláusulas que tiene la calidad migratoria habilitante que autoriza el Ministerio de Trabajo para que éste pueda trabajar.
¿no? Y las capacitaciones que ustedes como empleadores tienen que otorgar a todos sus trabajadores. En cuanto a los porcentajes limitativos, tenemos, por ejemplo, que se ve la cantidad de trabajadores en planilla, ¿no? Ustedes, por ejemplo, de cada 5 trabajadores nacionales, no pueden contratar, solo pueden contratar a un trabajador, ¿bien? De cada 5 trabajadores peruanos puedan contratar a un extranjero. Si tienen 15, 3. Si tienen 20, 4, ¿no? Y así sucesivamente. Y en cuanto al tema de las remuneraciones, también hay un límite, ¿no? No podría exceder más del 30% en la planilla de remuneraciones. Muy bien. ¿Quiénes son los trabajadores que están exceptuados para la contratación de extranjeros? Por ejemplo, la esposa, los hijos, los hermanos o padres que tuviera el extranjero que son de nacionalidad peruana. Ellos, por ejemplo, tendrían que ser contratados como si fueran nacionales. Podrías utilizar un contrato indeterminado, fijo, a tiempo parcial, si tienen hijos peruanos, padres peruanos, esposa peruana, hermanos peruanos. Hola, Jocelyn, te escuchamos. Hola, Disculpe, Jocelyn. si, Sí. si tengo en planilla a 2 trabajadores peruanos, no podría contratar a un extranjero, o sea, necesariamente tiene que ser 5 y 1 Sí, la 5 relación. 1 5 y 1, salvo que el extranjero tenga esposa, esposo peruano, hijos peruanos, en ese caso sí podrías contratarlo. ¿Por qué? Porque los exceptúan por tener familiar peruano y el tratamiento sería como un peruano más. Pero si no tiene familiares peruanos, tendrías que cumplir con los porcentajes limitativos. De cada 5 peruanos en tu planilla, podrías contratar a un extranjero. Y en este caso, ¿qué ocasionaría el hecho de tener, por ejemplo, 2 peruanos y un extranjero? Posiblemente ante una fiscalización laboral te multen porque estás incumpliendo con los porcentajes limitativos. Ya, gracias. Ok, el extranjero que tuviera también la calidad de inmigrante, o sea, una calidad ya indefinida, también lo exceptúa, ¿no? Y puedes contratarlo también como un peruano. O aquellos que tienen convenios internacionales con el Perú. Por ejemplo, España tiene convenio con Perú, los que forman parte de la comunidad andina como Ecuador, Colombia, Bolivia, el convenio Mercosur, que es, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, son países que pueden, o los ciudadanos de esos países extranjeros, eh, podrían ser contratados también como nacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos convenios internacionales con ellos y es posible la contratación como nacional. El resto, que no cumpla con uno de los requisitos mencionados, van a tener que ser contratados como extranjeros, realizando o elaborando el contrato extranjero que hace un momento he mencionado y cumpliendo con los porcentajes limitativos. Así que en este caso de los extranjeros ingresarían a través de la plataforma Civice para el registro correspondiente. Tenemos el teletrabajo y el trabajo remoto. Bueno, el teletrabajo, a ver un momento. Muy bien, tenemos diferencias en teletrabajo y trabajo remoto. El teletrabajo está regulado por la Ley 336 y por su reglamento, el Decreto Supremo 016-2005. Esta normativa no es nueva. El teletrabajo existe antes de la pandemia y actualmente está vigente. El trabajo remoto es un término que se ha usado y que se ha generado producto del estado de emergencia sanitaria y solamente es temporal, porque el trabajo remoto solo se aplicaría hasta el 31 de diciembre de este año. El teletrabajo es un acuerdo voluntario entre las partes. El empleador y el trabajador están de acuerdo para ejecutar el tipo de modalidad teletrabajo. El trabajo remoto, sin embargo, es una decisión unilateral del empleador. Por el estado de emergencia, tendría que priorizar al grupo de riesgo, a las mujeres gestantes, lactantes, personas con discapacidad, a quienes tendrían que darle esa modalidad, o también al personal o al resto del personal que por las funciones que realizan aplicarían pues naturalmente el trabajo remoto. Pero hasta el 31 de diciembre solo se puede aplicar. Después del 31 de diciembre, nosotros tenemos la obligación ya de que ellos vayan de forma presencial, pero si ustedes como empresa les va bien con el tema de la modalidad remota, podrían aplicar ya un contrato de teletrabajo.
Principales obligaciones del empleador. El empleador, en cuanto al teletrabajo y el trabajo remoto, es muy similar, porque en el tema de seguridad, salud en el trabajo tienen las mismas obligaciones, ¿no? Ver cuáles son las situaciones en las cuales se encuentran nuestros trabajadores realizando este tipo de modalidad, aparte capacitarlos, ¿no? Respetar siempre el derecho a su intimidad, a la privacidad, garantizar la protección de la maternidad, los derechos, ¿no? Laborales. Igual ocurre también para el trabajo remoto. Otras obligaciones también que tiene el empleador es que en el caso del teletrabajo asume los gastos como el internet, una parte de la luz, entre otros, ¿no? El trabajo remoto no. En el trabajo remoto, si no se ha estipulado que el empleador vaya a asumir ese tipo de gastos, sería el trabajador quien los asuma. Y si el empleador decide dar un gasto, dar un porcentaje de esos gastos, también lo debería establecer en la comunicación que debió realizar de forma física o a través de medios sobre la aplicación del trabajo remoto del trabajador, ¿no? En beneficios sociales son los mismos, la única forma solamente es la comunicación o la modalidad. Eso es lo único que se está regulando, pero otra cosa más no. Y finalmente hablemos ya de la desnaturalización de los contratos de trabajo, ¿no? Si el trabajador continúa laborando después que su contrato temporal ha vencido, ya terminó la vigencia del contrato. Por ejemplo, terminó el 31 de julio, pero el día de hoy, 20 de agosto, el trabajador ha continuado laborando. Esto es una forma de desnaturalizarse. Por lo tanto, el trabajador ya sería un trabajador a plazo indeterminado. El contrato por servicio específico por obra, se supone que te has contratado para un proyecto, terminó el proyecto, pero sigues laborando para otros proyectos. No ha habido una adenda de renovación o no ha habido otro tipo de situaciones. Entonces, esto también genera la desnaturalización del contrato de trabajo, ¿no? Y por lo tanto goza de una estabilidad laboral. Otro tipo de desnaturalización también es cuando el trabajador titular se ha reincorporado, ¿no? Supuestamente se ha utilizado un contrato de suplencia y el trabajador que estaba supliendo al trabajador titular sigue laborando a pesar que el titular ya retornó. Esto es una forma de desnaturalizar. Y cuando se demuestra fraude o simulación, por ejemplo, en los locadores, ¿no? Tú estás simulando algo o contratas a trabajadores de repente por incremento de actividad, por necesidad de mercado, pero la causa objetiva tú no lo has podido sustentar o justificar o causalizar. Entonces desnaturaliza el contrato y se vuelven indeterminados. ¿Cuáles son las infracciones que SUNAFIL nos impone por incumplimiento de los contratos laborales? Por ejemplo, es una infracción muy grave cuando ustedes utilicen contratos que estén desnaturalizados, contratos que saben que la causa objetiva no tiene sustento, cuando no entregan una copia de su contrato, la réplica del contrato de trabajo a tu trabajador o trabajadora. Son infracciones muy graves y van a depender del régimen laboral que tú tengas, si eres una microempresa, pequeña empresa o un régimen no MIPE. Las sanciones que te pueden imponer, pues, sería en soles, las que están viendo ustedes a continuación, ¿no? Si es un régimen general, por ejemplo, podría oscilar entre los 1.196 hasta 241.000 soles, dependiendo del número de trabajadores que se encuentren afectados y la gravedad de la infracción, si son leves, graves o muy graves. Bien, esto es en cuanto al tema de los contratos laborales. Yo espero que la información que se les ha proporcionado en este módulo de contratos laborales haya sido suficiente para poder tener claro, muy claro, ¿no? El tema de las contrataciones. Así que con esto nosotros hemos culminado, ¿no? El tema de los contratos laborales, salvo que tengan alguna pregunta adicional, por favor, me las pueden señalar para poder aclarar. Bien. No sé si hay preguntas, Claudia, Jocelyn, Mayra, María, Jan. ¿Qué preguntas tienen al respecto para poder resolverlas? Rafael ya se fue, nos dejó Rafael. ¿Tienen alguna pregunta más? Mayra, Jocelyn, Yanela. ¿Todo está claro? ¿No está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? La dinámica que hemos usado el día de hoy van a ser las mismas para las siguientes clases, ¿bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, dudas al respecto? Mayra, Diana, podemos de repente estos 15 minutos que nos falta para el término de esta sesión, si tuvieran alguna pregunta la pueden hacer sobre tema de extranjeros, sujetos a modalidad, plazo indeterminado. ¿Te quedó súper claro? Hola, Jocelyn, te escuchamos.
Disculpe, una consulta. Respecto al tema anterior de las vacaciones por ese trabajador a tiempo parcial de 3.5 horas, ¿cuál sería la sanción para la empresa en caso no haya otorgado vacaciones durante 3 años y medio? ¿Cuántos trabajadores afectados tienes? Son 4 en cada sede. ¿Qué régimen laboral tienes? General. Mm, No, ya. en planilla son un montón. Es que es Real Plaza en realidad el que está cometiendo. El tema de vacaciones, ¿no? No son 4, Sí. es mucho más. En Trujillo somos 13, pero los Va a depender afectados de la son cantidad. 4. Ah, ok. Bueno, en este caso la multa, si no me equivoco, por no pago de vacaciones, es de infracción muy grave y la multa sería prox 12.000 soles. Ya, listo. Como Ujú. trabajador no pueden hacer. Y como trabajador en este caso o ex trabajador, ¿qué se podría realizar? ¿Ir a Sunafil nada más? Si está dentro de los 4 años de producido el cese, puede ir ante Sunafil, que sería lo más económico, porque llevarse a un proceso judicial le va a costar más caro el abogado que lo que pueda recuperar, ¿no? Claro, por tal vez. Ya. Ya, listo, gracias. Bien, a ti, gracias, Jocelyn, por tu participación activa. ¿Cuánto tiempo pueden estar en suspensión sin goce de haber? La norma no ha contemplado, Mayra, las medidas disciplinarias, cuánto debería ser el máximo. Es a criterio y a razonabilidad del empleador. Así que por cada situación especial, ustedes tienen que evaluar cuál sería la sanción a imponerse, y si es una suspensión sin goce, tienen que ver cuál ha sido la falta que se ha cometido, ¿no? Para poder aplicarlo como tal.